Valeria Tentoni estudió abogacía, se recibió de abogada, pero se dio cuenta que su camino no iba por ahí. Se dedicó a la literatura. Es periodista, es escritora, es responsable de la revista de Eterna Cadencia, ha obtenido el primer premio de cuentos Marta Brunet, otorgado por la Universidad de Chile. Hola, Valeria, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Irene, por recibirme, un lujo para mí. Aquí una entrevistada que es entrevistadora. Claro, es el cruce. Es el cruce. Comencemos por esto que me llamó tanto la atención, ¿no? Vos decías, o dijiste alguna vez, que cursando la primera materia de Derecho Civil te diste cuenta que no, que eso no iba, pero persististe y te recibiste de abogada. Sí, me pareció que el camino más rápido para salir era terminar, aunque parezca loco. Lo pude dejar atrás de esa manera. Durante la carrera igual leí mucho, hice talleres literarios, fui a muchas lecturas, porque también el derecho me trajo a Buenos Aires. Yo soy de Bahía Blanca y en Buenos Aires pude acceder a un montón de lecturas y de eventos culturales que me llenaron también de ideas para escribir. Así que no fueron años perdidos para la escritura, ni mucho menos. Además, gané en amistad y en experiencias, así que... Porque a veces quien estudia una carrera universitaria se ve así como chupado por eso, por esa vorágine de estudiar, de dar exámenes, y no le queda mucho tiempo, pero a vos sí, te hiciste el lugar. Sí, siempre seguí escribiendo y me resultaba relativamente sencillo estudiar, era mucho memorizar y aproveché como el resto de energía, tenía mucha energía, tenía ni 20 años, así que era un torbellino. Tenía energía para todo. Y eran como universos paralelos, o sea que no transicionaste de un universo al otro. No, o sea, en un momento escribí un libro sobre derecho y poesía, pero finalmente decidí no publicarlo. Pero sí, investigué y algunas cosas, bueno, El Sistema del Silencio, que es mi primer libro de cuentos, es un sintagma del derecho administrativo, o sea, se lo robé al derecho, le robé cosas al derecho. A ver, contanos. Y bueno, eso, ese nombre, lo encontré en una nota al pie de un tratado de derecho civil, administrativo, y me gustó. Hay palabras muy bellas en el derecho, hay palabras muy antiguas también, y hay maneras de escribir, hay una retórica muy particular en el derecho que también es seductora, o sea, no es que no hay literatura por ahí, hay literatura por todas partes. Sí. ¿Cómo fue eso de este libro de derecho y poesía? Sí, no lo publiqué al final, pero se llamaba Ne bis in idem, que es un principio del derecho penal. Aprovechaba ideas y descarté mucho. A los 20 años escribís mucho y poco de eso te sirve. Te sirve para seguir escribiendo, pero no para publicar. Hay muchos textos que dejé caer en esa época y siguen apareciendo porque sigo escribiendo mucho. Entonces sigue habiendo mucho descarte. Toda esa fase que escribí en Derecho, casi todo, se descartó. Mi primer libro salió en 2009 en Chile y es de poesía. Pero ¿Qué relación con Chile? Vamos a seguir conversando acerca de eso, pero también fuiste bibliotecaria, sí. ¿no? Y tenías mucho contacto con los chicos, con las nenas, con los nenes, y descubriste, comentaste en una oportunidad, que los niños son lectores muy exigentes. Sí, trabajé en la Biblioteca Popular de Bahía Blanca, que es un edificio maravilloso, con mucha historia y más de 100 años de libros acumulados, es monumental ese lugar. Y ahí tenía a cargo la sala infantil y les leía a las niñas y a los niños que venían, muy chiquititos, y descubrí que tienen un vínculo con cuando les lees, no solo que te escuchan si realmente les gusta el libro, son implacables, sino que también tienen un vínculo cariñoso con la persona que lee, se te acercan, te escuchan, es magnífico. Y ahí empecé a escribir libros para chicos, que publiqué uno solo por ahora, pero vienen más. Y es muy desafiante escribir para ellos, porque de verdad que si no les gusta no los puedes convencer, ni tienen el entrenamiento de simular un interés. Eso es fascinante y a la vez te aterroriza, porque es como la vara muy alta. Yo creo que son los lectores más exigentes que puede haber, los niños. El otro día estaba en una boutique, en una tienda que vende ropa, y la empleada me dice, ay, me gustaría que mi hija lea, ¿cómo hago? Ella es muy lectora. Y le digo, bueno, ya sé que trabajas mucho, pero la mejor manera
para que tu hijo lea, me parece que es, por un lado, que te vea leer y disfrutar, porque va a decir, ¿qué pasa por ahí? Y por otro lado, que vos le leas, ¿no? Claro. Por este vínculo que decís que se establece también. Y tal vez a veces, ahora que hay tantos estímulos para los chicos, pensaba en que les leas y que también vean películas sobre libros, ¿sí? Pero después, si capaz de decirle, ¿vos te la imaginabas así? ¿No? Claro. Sí, yo creo que a mi mamá me leía mucho, cuando éramos chiquitos nos leía, se ponía en una sillita en el medio de las dos camas y nos leía, y yo, ella lo recuerda, yo no, porque era una niña, yo dormía abrazada a una bolsa de libros, libros que todavía tengo. La pasión se contagia, Por la pasión se supuesto, contagia sí. y la lectura Sí, también. sí, hay muchos tipos de lectores. Yo me convertí en una lectora que lee también para aprender a escribir, pero no comenzó así, comenzó con un tipo de lectura muy salvaje, que intento mantenerlo, porque creo que es lo que me mantiene como más interesada en los libros, todo ese lado salvaje. Y comentaste que sos de Bahía Blanca, viniste a Buenos Aires. También dijiste en una oportunidad que Buenos Aires es como una suerte de gran aduana donde los libros que van a ser conocidos o más reconocidos tienen que pasar por ahí. ¿Y cómo fue esa adaptación, no? Tanto en lo personal como en lo literario. ¿Cómo lo ves y cómo ves el panorama ahora? ¿Sigue siendo tan así? creo que hay algunas iniciativas como Salvaje Federal o un montón de festivales que se desparraman por el país, incluso Fundación Filo tiene festivales itinerantes que hacen un esfuerzo por dar lugar a las personas que escriben en las provincias, que son muchísimas. Yo creo que está como esa falsa idea de que todo lo que sucede en Argentina sucede en Buenos Aires, o que Buenos Aires es Argentina. No es así, hay un montón de literaturas. En mi ciudad, en Bahía Blanca, hay un montón de escritores extraordinarios, museos extraordinarios como el Ferro White o el Museo del Puerto, Mario Ortiz, Luis Agasti, bueno, Estrada estuvo ahí. O sea, hay un montón de cosas pasando, pero bueno, Buenos Aires suele, sí, es la cabeza de Goliat, ¿no? Como que suele estar en el centro siempre. Es difícil que los libros circulen sin pasar por acá. La Feria del Libro sucede acá, por ejemplo, esta. Pero esta es grande. de Buenos Aires, Claro, es la esta es Feria del de Libro de Buenos Buenos Aires, Aires, ¿no? Y pero bueno, parece la de Argentina también. y Como que- claro, ahí sí intenta en un punto convocar a muchos, ¿no? O sea, pasa aquí, pero se convoca a provincias, provincias y también es internacional. En lo personal, ¿cómo fue el pasaje? sí. Yo nunca me voy a sentir de Buenos Aires. No soy porteña, no. Hay una velocidad y una agresividad en la ciudad que yo creo que atenta un poco contra la escritura. Para escribir se necesita tiempo. Y no un tiempo muy particular, un tiempo muy sereno. Tenés que tener. A mí se me ocurren más ideas cuando estoy descansada que cuando estoy en el fragor del trabajo. Así que yo salgo a la ruta y empiezan a aparecer un montón de ideas, como un cine de ideas que estaban todas ahí. Y cuando aparece el tiempo, bajan. Escribo mucho los fines de semana, por ejemplo. Sí. Cuando A hay ver, voy tiempo a libre. hacer una suerte de defensa de ejercer, abogada. Abogada. Yo tendría que haber sido abogada según mi abuela. Bueno, pero voy a ejercer así ficticiamente una defensa de Buenos Aires en el sentido que yo no soy específicamente de Buenos Aires, pero nací cerca. Fui al colegio sí primario en Buenos Aires, ¿no? Y ya toda mi vida estuvo muy conectada con la ciudad. Lo que yo siento es que Buenos Aires sea como sea es receptiva finalmente, ¿no? Sí. Porque puede haber alguna bromita o alguna cosa, sobre todo ahora menos, porque también las tonadas se han homogeneizado por Sí, la hay televisión muchas. y Es muy por todo, cosmopolita Buenos Aires. pero acepta, ¿no? En cambio, cuando uno a veces va a provincias que también me tocó o a pueblos y está el Nick, nacido y criado, y que ahí siempre te dicen, vos no sos de No sos de acá. acá. Sí, es cierto, es cierto. Hay una resistencia también en los lugares y hay como una militancia de la cultura local que a veces puede entorpecer la lectura de cosas de afuera, estoy de acuerdo. Y sí, Buenos Aires lo que tiene es que es nada, si sos curiosa, como soy yo, es muy seductor, de nuevo vuelvo a esa palabra. Te llena de ideas, te llena de experiencias. Y el peligro también de las modas, ¿no? Porque también lo que sucede en estos lugares, y me parece,
hablábamos de Buenos Aires como la aduana cultural, digamos, para los libros, pero también como generador a veces de modas. Y vos obtuviste el primer premio Marta Brunet que otorga la Universidad de Chile. Marta Brunet es una escritora que acá no se está publicando mucho, pero que en su momento fue conocida, tenía relación con Victorio Campo, con Borges. Cuando te presentaste al concurso, ¿te dispusiste a leer a Marta Brunet? Marta Brunet no se consigue acá, ella vivió acá, sí, y publicó en Sur. De hecho, publicó novelas acá, publicó La Mampara en Argentina, la publicó Estrada, de hecho, un escritor de Bahía Blanca. Lo que pasa es que, como no se consigue, yo no la había leído, y cuando se publicó la convocatoria me puse a leerla y descubrí una escritora increíble como María Luisa Bombal. Hay un montón de escritoras chilenas que no llegan acá, claro, y están al lado, y han sido marcantes para generaciones, pero quizás no se han dado cuenta porque se ha ido colando todo eso. Pero Brunet es una escritora extraordinaria, fue una escritora extraordinaria, y sí, también lo mismo, fue periodista, también fue diplomática, también fue docente. sí. Tuvo una vida muy activa. Fue probablemente una de las primeras mujeres en la región en lograr vivir de la escritura y sus aledaños, digamos, Muy interesante, y desprendimientos. bueno, es lindo traerla entonces aquí. A mí María Luisa Bombal me llega por una escritora chilena que fue su biógrafa, en realidad me lo dio su hermano. Y cuando uno empieza a ver, sí, toda la relación que tenían con las personalidades literarias de la Argentina, la publicación que tenían en la Argentina, entonces también se pregunta por esta cosa de la fugacidad de todo y de la poca memoria cultural que hay, ¿no? Como que cada generación piensa que descubre todo y que en realidad, bueno, está bueno volver a veces a estos Sí. escritores. Y hay también muchas tareas de rescate de escritoras de esas épocas que no han sido reseñadas, no han sido validadas por la crítica, por el periodismo, y han quedado como no se han reeditado o no se han editado en países cercanos. Pero yo siempre me pregunto, ¿cómo hubiese sido yo como escritora si hubiese leído primero La Mortajada de Bombal que La muerte de Artemio Cruz? Que tienen tramas similares, ¿no? Digo, si hubiese leído primero una mujer contando algo así. Entonces creo que las generaciones que vienen tienen la posibilidad de leer muchas cosas que para mi generación quizá no estaban tan disponibles. Ojalá. Sí, yo también pienso que nos va a sorprender, ¿no? Sí. Nos van a sorprender en ese sentido. El cuento Cera de Avispa, con el que obtuviste el premio, es un cuento que escribiste durante la pandemia. A ver, ¿qué nos podés contar? Bueno, es que en pandemia apareció mucho tiempo para mí y para muchas personas. Escuché muchas personas que escriben contar cosas como la que me pasó a mí. Cerré muchos libros en pandemia porque apareció un tiempo que necesitaba para escribir. Me vino bien porque yo siempre pensaba que no escribía porque no podía, y en realidad no tengo el tiempo a veces, pero hay proyectos que no cerré porque no tenía el tiempo. Y uno de ellos fue escribir algunos cuentos nuevos, y uno fue ese que lo escribí en un pueblo al que nos fuimos en pandemia, que había patio, porque en Buenos Aires no tengo patio, y un poco huyendo de la ciudad estuve unos meses en un pueblito de provincia, y ahí vi mucho de la vida y se me ocurrió ese cuento. La verdad es que me apareció la protagonista y el cuento vino y fue una sentada, o sea, vino muy rápido y fue solo escribirlo, como casi no tuve que pensarlo. Y fue una sorpresa recibir el premio. Sí, fue una sorpresa el premio. Es la primera edición del concurso y yo no aplico mucho a concursos, y cuando vi el cálculo de caracteres, el cuento era exactamente la cantidad de páginas que eran para el concurso, y dije, bueno, aplico. Pero sí, cuando llegó el correo me sorprendí mucho y me dio vergüenza. Un sentimiento que es muy raro que me haya dado, pero me dio vergüenza ganar un premio. Pero ese sentimiento fue como no lo merezco, esa sensación tuve, como sensación de impostora, el síndrome del impostor. Esa fue la sensación que tuve, la verdad, cuando gané. Y también hablemos de poesía, porque tenés varios libros de poesía. Sí, tengo 6 o 7. Es lo que me empecé publicando poesía, también en Chile, por una casualidad, otra casualidad. Y sí, siempre estoy con algún libro de poesía. Ahora saqué otro, Pirámide, y en México van a salir Reunidos los últimos 3.
Así que sí, es como un movimiento que siempre está en paralelo. Yo siempre tengo varios proyectos en paralelo. Y siempre hay algo de poesía. Lo que pasa es que la poesía es menos programática, ¿no? Los libros se van cerrando. Yo voy escribiendo y se van cerrando, pero no podría decir cómo. Como que es un proceso más misterioso para mí de la poesía. Y son muchas las líneas que conectan con un deseo, que es el deseo de escribir, ¿no? Y ese deseo de escribir que también tiene que estar cerca al deseo de comunicar, porque sos periodista cultural. ¿Vos pensás que en esa tarea del periodismo cultural te sentís dentro de una maquinaria, digamos, que intenta atraer nuevos lectores, generar esta pasión o contagiar esta pasión por la lectura? Sí, o sea, yo creo que el periodismo es un trabajo muy conveniente para alguien que escribe, porque te permite leer todo el tiempo. El periodismo que hacemos nosotras, periodismo literario, muy especializado, pero te permite leer todo el tiempo y conversar sobre escritura. Es como vivir yo siento que tengo clases permanentes, como que siempre estoy en formación. La entrevista me permite formarme, porque escucho y presto atención y pregunto realmente lo que me intriga como escritora. Entonces es un poco tramposo, un poco, bueno, el color favorito va sobre eso, el último libro. Ahora, acá, bueno, una suerte de confesión, porque sos entrevistadora, entonces yo ya me confieso. Para mí también, no sé si a vos te pasa como entrevistadora, la entrevista suple la vida social con escritores. O sea, capaz una tiene menos vida social con escritores, pero tiene menos tiempo. Y en la vida social uno habla de tantas cosas, pero acá estamos hablando solamente de este tema que nos interesa, sí, ¿no? Entonces, también es como algo muy puntual, una entrega al tema. Sí, y son conversaciones más pausadas, que no sé cuántos momentos de la vida tenemos oportunidad de tener conversaciones así. Me parecen oportunidades de conversaciones profundas y reflexivas, llenas de ideas. A mí tengo como mucho amor por la belleza de las ideas. Y en una entrevista es como el banquete de las ideas. Sí, quien está siendo entrevistado tiene ganas de compartir, ¿no? Vos definiste una vez la entrevista como una guerra suave, ¿no? Donde se obtiene además un producto, que cada uno trata de sacar del otro lo mejor, ¿no? El entrevistador trata de sacar del entrevistado lo mejor y también quedarse con esa pepita de oro, ¿no? Esa idea, eso. Cuando decías que leías mucho y que no pensabas primero en la lectura como para escribir, pero que después sí, pienso que también uno cuando hace entrevistas también quiere aprender, como cuando lee, llegado el momento que se decide a ser escritor, dice, bueno, esto también me tiene que enseñar, o sea, no es que voy a leer solo por placer, sino que esta lectura me va a enseñar a escribir. ¿Qué se aprende de las entrevistas? Creo que de las entrevistas y como de todo en la vida, como cada uno aprende lo que quiere aprender, ¿no? Angélica Borodiller tiene esta idea hermosa de la novela como un imán. Yo creo que la escritura en general es como un imán. Cuando uno está escribiendo algo, todo le sirve. Supongo que te pasa. Como que todo informa esa exploración. Y cuando entrevisto, por lo general intento aprender para lo que estoy haciendo. Entonces sí, es como que robo para la corona, para mi corona. Pero sí, es que la lectura también es bastante cuando te dedicas a escribir también es un proceso bastante vampiro. También leo con ánimo de conseguir trucos, yeites, maneras de hacer las cosas que quiero probar. Las pruebo, algunas me sirven, otras no. Pero creo que el estilo de alguien que escribe es la suma de todos esas rapiñas, ¿no? Sí, y el modo en que los... Y eso de que la novela también, definida a veces como el género atrapa todo, ¿no? Bueno, atrapa todo y en la necesidad de los escritores, de innovar con la novela, a ver hasta dónde se puede, como dentro de un género, pero atrapan más cosas. Y pienso acá en El color favorito, tu libro publicado por Gris Tormenta, que se presenta como un ensayo personal sobre las entrevistas literarias y el poder de las preguntas, y una historia sobre el hallazgo de un maestro de escritura. Sí, es que ese libro yo creo que es una mezcla de crónica, ensayo, pero bueno, es un libro de no ficción, pero es un libro, entonces hay un artificio siempre cuando hay un libro. Entonces es no ficción, son hechos verídicos,
pero el hilvanado y la selección, hay una edición, por supuesto, que bueno, ahí está el libro. Y sí, salió en Gris Tormenta, que es una editorial mexicana que acaba de llegar a Argentina, que es bellísima, en una colección en la que está Alan Pauls, por ejemplo, y lo presento hace poquito también acá. Y es una editorial que la verdad que creo que tiene una búsqueda muy precisa, muy interesante. Sí, hay un prólogo de Daniel Saldaña París, donde él te compara con la escritora Natalia Ginzburg. ¿Vos sentís que va por ahí? ¿Sos lectora de ella? En realidad me gusta mucho la literatura italiana, Calvino, bueno, etcétera, y a Natalia no la leí todavía. Entonces tengo como una deuda ahí. Cuando lo leí en el prólogo me interesó mucho. La tengo pendiente, como muchas lecturas que tengo pendientes, porque a veces también el periodismo cultural te pega mucho a la novedad. Y a veces el momento de leer lo que yo quiero leer está un poco desdibujado. Y a Ginzburg la tengo pendientes un montón, a Ferrante también, por ejemplo. Y el libro dice el poder de las preguntas, pero también una historia sobre el hallazgo de un maestro de la literatura. Y el maestro no te lo cuenta, pero si conoces un poquito de campo literario decís, es él, es él, es él. Después al final del libro, todas las personas que no están con nombre, Valeria cuenta quiénes son. Pero me gustó esa estrategia de no ponerle nombre, permitir que el lector vaya diciendo, sí, es él, y cada vez se va confirmando más, ¿no? Y lo que decís del maestro, ¿no? ¿Cómo lo definís? Como un gigante. Y no me acuerdo ahora de memoria, pero sí, es que se puede decir quién es. El maestro era altísimo, un gigante que parecía llegar de un viaje largo en el que se había vuelto sabio por desgaste. Es que fue así. Cuando lo conocí, yo era muy, muy jovencita y me impresionó muchísimo. Toda esa experiencia me impresionó muchísimo. Yo creo que le debo mucho más que amor por los libros y por algunos escritores y por el deseo de escribir. Fue un cambio para mí viniendo de Bahía Blanca. Yo venía a la Facultad de Derecho y me metí en su casa al taller. Fue impresionante, la verdad. Y fue generoso. No sé sí, por supuesto. Puedo decir que eras Alberto Laiseca. Claro. Que no quiero tampoco borrarlo. Lo que hice con no poner el nombre, en México todavía falta un poco que llegue la obra de Laiseca y yo creo que va a llegar de a poco, además se está reeditando. Yo creo que lo van a traducir. Yo le auguro un gran futuro porque era de verdad un escritor genial. Pero quería como dejarlo abierto el libro y tampoco fecharlo tanto. Me importaba que no hubiese tanto nombre propio, porque también creo que eso dejaba más libres las ideas, como liberarlas, como de una referencia tan dura. Y además él era genial, o sea... Y era generoso, ¿no? Sí. Porque a veces también la dificultad del maestro es equivocarse, ¿no? Una persona que va a un maestro equivocado y que puede ser frustrante y puede impedir o paralizar una carrera, y el hallazgo maravilloso de encontrar un maestro que habilita y que permite y que te hace crear y te enseña. Sí, de hecho hice otros talleres y ninguno como el de él, porque la manera que tenía él de guiarte era muy sutil, y de verdad muy sutil, muy informada por lecturas de otro orden, no solo literarias, y te daba una gran libertad. Y esa libertad que él te daba venía con la responsabilidad de no dilapidarla. O sea, era una libertad que quedaba claro que no era gratuita. O sea, ver su vida como escritor también me dio mucha información sobre lo hermoso y lo terrible que puede ser dedicarse al mundo del arte. No es para nada una cosa, un hobby. O sea, se puede hacer como hobby, por supuesto, pero requiere una entrega de verdad de vida. Y eso lo vi en él y bueno, era bellísimo escucharlo leer, escucharlo opinar. Sus opiniones eran muy pequeñitas, sus consignas eran muy abiertas también y me enseñó muchas cosas, me enseñó muchísimas más cosas que escribir. Hay algo que, bueno, cuando uno va leyendo dice, sí, es él, que cuenta la narradora, la alumna, ¿no? La que va a recibir la luz, en el sentido de la alumna. La biblioteca con todos los libros forrados en color blanco, sí, para que nadie se tiente a llevarse uno porque no se sabe qué hay atrás, y la idea que tiene ella en un momento de meter forrado en blanco un libro propio. Sí, y de sacar alguno también, porque
esa biblioteca existe. Yo creo que la van a disponibilizar, creo que va a quedar en alguna biblioteca. Habría que averiguar, porque de seguro hay muchas joyas ahí. No era una biblioteca, era una biblioteca grande, igual no era pequeña biblioteca, pero era una biblioteca que parecía muy fija, era casi como una pared más. Y estaban amarilladas las cubiertas. Te das cuenta que esos libros habían viajado mucho con él en sus mudanzas, que los había abierto, que los releía. Yo una vez recuerdo que eso está en el libro, que le pedí abrir, una vez que a veces quedaba sola en los talleres porque a veces faltaban los demás, y le pedí abrir uno al azar, y yo imaginé que él no iba a identificar. Y me pidió que leí y lo identificó. O sea que conocía muy bien esa biblioteca, era parte de sus herramientas. También ahí comprendí, una idea muy borgiana, que la biblioteca es tu herramienta. Mi biblioteca se va conmigo a todos lados, está toda subrayada, no presto libros, soy así como... También, para finalizar, y a propósito de todo esto, Valeria, ¿cuál es tu color favorito? Creo que en este momento el verde, y de casualidad es un verde parecido al que eligieron para la tapa del color favorito, un verde aguamarino, que me gusta mucho y es el color que tiene una piedra que traje de México y que está en mi biblioteca y que subía a la pirámide de Teotihuacán a cargarla, porque esas piedras se cargan, y ahora está en mi biblioteca y yo creo que tiene algún tipo de poder. Así que es un color que creo que es poderoso, aunque sea muy suave. El poder de la palabra, el poder de los colores. No olvidarse de la pregunta que uno quiere hacer, ¿cuál es tu color favorito? Muchas gracias, Valeria, por este encuentro. Gracias a vos, un gusto, un placer.